Gracias por la invitación de estar aquí nuevamente. Efectivamente, durante todas las 6 versiones he tenido la oportunidad de participar. Y por supuesto, claro, por formación profesional, llevarlo siempre hacia los temas más cercanos a mí, que son un poco más lejanos de lo contemporáneo, sino más bien el ámbito del Chile hispano, Chile colonial, y dentro de Chile al ámbito regional, que ustedes saben que en historia nosotros solemos mirar mucho mirar a las regiones desde la capital y no a las regiones en sí, y por tanto hay mucho personaje histórico que vivió en regiones en diversas circunstancias de la historia, y precisamente mi ámbito de acción es descubrir algunas de esas personalidades. Lo que me toca hablar hoy a mí, o que quise presentar, es el tema de un personaje absolutamente desconocido de la historia de Chile. Primero por una razón: no es nacido en Chile, en realidad es un alemán, es un misionero que trabajó en el archipiélago de Chiloé durante prácticamente cerca de 20 años, ¿no? 18 años fue misionero en el archipiélago. Pero en primer lugar, ustedes saben que no es requisito de hacer grandes obras por el país haber nacido en esta patria, y de hecho tenemos varias personalidades que reconocemos como chilenos adoptivos y que evidentemente sabemos al mismo tiempo que no fueron hijos de aquí de esta tierra, pero de corazón sí lo fueron. Y este quizás es un personaje desconocido, pero que apunta en esa dirección. Los jesuitas en Chile, ustedes bien lo saben, fueron expatriados, expulsados del país en el año 1767 y comienzos de 1768. Digo comienzos porque si bien el decreto de expulsión de la compañía fue en 1767, aquí en Chile leído en agosto, a fines de agosto de ese año, recién la aplicación de la medida en términos de la salida del país se produjo a principios de 1768. El primer barco que embarcó a los expulsos en Valparaíso zarpó precisamente en 1768, entre los cuales iba conocidos como el Abate Molina, Manuel Lacunza y otras grandes figuras de la historia de Chile. Sin embargo, los de Chiloé, los misioneros que trabajaban en Chiloé, que en ese entonces eran 14 misioneros hacia 1767, que estaban aislados de Chile por un tema comunicacional. Fíjense que para Chiloé estaba tan desconectado del país que precisamente para esas épocas prácticamente dependía del Perú. Un barco anual iba a Chiloé a llevar mercancías y traía a su vez productos, pero muchas veces ese barco no paraba en Valparaíso, sino que iba directamente al Callao por razones de comunicación. Bien podrían decir los peruanos que Chiloé en un pequeño periodo de su historia perteneció directamente a la administración de Lima. Y entonces los de Chiloé no se enteraron de la expulsión, los misioneros, no alcanzaron a ser notificados en esta primera instancia, pero la corona estaba muy tranquila porque no alcanzaron a ser notificados, pero tampoco se iban a enterar. No había ninguna forma de que ellos supieran si no fuera por el barco que iba a ir en octubre. Y efectivamente el barco llegó en octubre con la notificación, llegó hacia noviembre, perdón, y en diciembre se les informó a los padres entonces en Castro la decisión de que iban a ser expulsados del país. En Chiloé en ese momento había 5 extranjeros, 5 misioneros, diríamos, no nacidos en Chile, que formaban parte de ese contingente. Uno de ellos imposibilitado por razones de salud, que era el padre Friedel, Anton Friedel, que había vivido 45 años en Chiloé, era del Tirol, era tirolés. Hoy pertenecería justo a la frontera austriaco-italiana, si tuviese una nacionalidad. Él estaba inválido y ciego, así que por lo tanto no había mayor inconveniente con respecto a su expulsión. De hecho no pudieron subirlo al barco, así que no lo pudieron expulsar por razones de salud. Pero los otros 4 eran jesuitas germanos, que eran el padre Strasser, que era el superior de la misión, alemán de bávaro, el padre Quisling, Francisco Javier Quisling, también bávaro bávaro que habitaba en Chiloé, y estaba el padre Mayer, también de la región renano, es decir, de la región de Renania, y el padre Erlacher, que vendría a ser hoy eslovenio, pero eslovenio germano, es decir, de habla germana. Todos alemanes, de las provincias alemanas que trabajaban en Chiloé hace muchos años.
Fueron notificados entonces a principios diríamos, de diciembre del 68, y Quisling, que es nuestro personaje, él era operario en el Colegio de Castro. El Colegio de Castro para aquellos años era el centro neurálgico de la actividad cultural de Chiloé, de una actividad cultural muy precaria. Fíjense que en el caso puntual de Chiloé, en Chiloé no había escuela, no había estudios salvo los que impartían los jesuitas, y Quisling era profesor en Castro de primeras letras, era profesor de primera educación básica a los hijos de esta tierra. Y al mismo tiempo, y esta es una particularidad nueva que hoy se ha descubierto hace muy poco, era músico. Sabemos que era músico no porque hemos encontrado grandes huellas de su aporte musical en Chiloé, sino sabemos que fue profesor de música en Alemania, antes de haber llegado a Chile. Por lo tanto, podemos deducir que esa transmisión clásica, que siempre la hemos deducido, ¿no?, de los jesuitas y el aporte musical en la cultura del folclore chilote, algo de esto puede haber ya más concreto si entendemos de que uno de los jesuitas que estaba trabajando allí era músico, profesor de música en Alemania. Un amigo mío, historiador, Víctor Rondón, musicólogo, él ha estudiado mucho el tema de la musicología en Chiloé para el siglo XVII y ha encontrado dos grandes jesuitas que fueron profesores de música, pero no habíamos encontrado ninguno para el XVIII, y Quisling era profesor de música, vuelvo a insistir, así que ahí tenemos otra pista, ¿no? Fíjense que los inventarios que están en el Archivo Nacional, aquí, los inventarios de lo que había dentro del colegio cuando se tomó posesión, se incautaron todos los bienes, dicen que lo describen por habitación, por piezas. Entonces dice, en la habitación del padre Quisling se encontró un violín, y se encontró además, dice, imágenes de talla, es decir, semitalladas, que estaban en trabajo, o sea, en desarrollo. Y dice además que había un martillo, cincel y varios instrumentos que indican que el padre Quisling, además, parece ser autodidacta, pero era artista, ¿no? Hacía estas famosas esculturas de Chiloé, que claramente no son de gran factura, pero tienen esa particularidad que las hace únicas de Chiloé, y entonces Quisling también habría participado en eso. Bueno, un hombre, como les digo, enamorado de esta tierra, la tierra del sur, pero que fue notificado y se tuvo que ir expulsado. Siempre cuando hablamos de la expulsión, nosotros cuando hablamos de expulsión usamos una palabra que en realidad es un poco más suave de otra que solemos no utilizar, que es exilio. Siempre en la historia chilena, cuando se habla de exilio en Chile, uno asocia más a los tiempos recientes, a lo que ocurrió en nuestra historia contemporánea, donde hubo chilenos que efectivamente parten al exilio, y pensamos que eso nunca antes ha ocurrido en la historia chilena. Precisamente en Chiloé y en el resto de Chile, tenemos que considerar que efectivamente Quisling y este grupo de extranjeros, claro, ellos se van expulsados, es decir, vinieron y se van de nuevo por una decisión gubernamental. Pero de los jesuitas en Chile, de más de 300 jesuitas que se fueron expulsados, la mayoría eran nacidos en Chile. Más de 200 eran nacidos en Chile, por lo tanto se fueron exiliados, y nunca más pudieron volver, nunca más ellos pudieron volver. Y estos hijos adoptivos fueron exiliados, expulsados, y tampoco nunca más pudieron volver, siendo que su sueño era permanecer en esta tierra. Entonces es un tema que la historia chilena a veces, bueno, como la historia comienza, ustedes saben, desde 1810 para muchos, la cortan así, como si Chile hubiese comenzado el 10 y no antes, estos episodios son los que se olvidan. Quisling fue un hombre que fue expatriado, fue exiliado y él no pudo regresar. Pero lo peor estaba por venir. Y es lo que les quería contar. Resulta que Quisling, junto con los 4 extranjeros y el resto de los chilenos que trabajaban ahí, españoles, fueron como todos los jesuitas al puerto de Santa María, España. El puerto de Santa María es un puerto que está al lado de Cádiz, muy pequeñito, que es donde se decidió que todos los jesuitas de América se centralizaran en ese punto. Ustedes saben que en España hay muchos puertos, y particularmente en el puerto de Cádiz hay varios puertos, un conjunto, una serie de puertos que están muy cerca de otro. Por ejemplo, está el puerto de Cádiz mismo, está Puerto Real y el puerto de Santa María, están en la Gran Bahía, ¿no? Entonces, y Rota al frente, o sea, hay un conjunto de zona portuaria. No, se decidió que en el puerto de Santa María tenían que llegar todos. El puerto le llaman en España, el puerto de Santa María es el nombre, ¿no? No es que se llame Santa María, sino que se llama el puerto de Santa María completo. Fue llevado Quisling junto a los más de 300 jesuitas que venían de Chile, junto a los de México, que eran alrededor de 700, y así, todos se concentraron allí.
Pero lamentablemente para él, venían con en las instrucciones que venían desde el virreinato, indicaban que los 4 jesuitas de Chiloé, que no fuesen ni chilenos ni criollos, específicamente alemanes, que eran los que estoy mencionando, fuesen apartados del resto y fuesen incomunicados. Eso no ocurrió con ningún otro. Había muchos alemanes en Chile trabajando, había alemanes en Calera de Tango, los famosos de Calera de Tango, estaban aquí en el Colegio Máximo, en Bucalemu había alemanes en Valparaíso, en fin, en todas partes, pero el encargo es que los 4 de Chiloé no pueden seguir dirección a la expulsión desde España. Eso también le ocurrió a los de California, a los de Baja California, también a 5 extranjeros que estaban allí, también se venían con la notita de que retención, orden de retención. Lo lamentable y lo terrible es que no se les dijo por qué. O sea, no existe un documento que diga, mira, ¿por qué? No, se les hizo una afiliación, se les hizo un fichaje, lo que vendría a ser, se les declaró reo, a todos en realidad, se les hizo un fichaje. Los documentos se conservan en España, en el Archivo Histórico de Madrid, está el legajo donde está la afiliación de todos los jesuitas que vinieron de Chile, el fichaje uno por uno, se les preguntaba el nombre de los papás, buen dato para los historiadores, porque se les pregunta todas las cosas que uno soñaba saber, ¿no? Cómo se llamaban los papás, dónde estudió, dónde estuvo antes de la expulsión, en fin, tenían que hacer una declaración. Quisling fue uno de ellos. Bueno, Quisling, que es el que me detengo, porque los otros podría hablar sobre los otros 3 y ya me van a pillar el tiempo. Así que me detengo en él por un tema muy especial que lo van a ver al final. Quisling fue uno de estos incomunicados que fue que vio cómo todos sus compañeros de Chile, desde el puerto de Santa María, fueron finalmente expulsados hacia Italia, menos ellos. Ellos se quedaron retenidos en España. La instrucción era que fuesen incomunicados y que además no fuesen deportados a Italia, como fueron todos los jesuitas. Ustedes saben que todos los jesuitas de América, todos terminaron deportados en Italia, que ese era el objetivo de la deportación, ¿no? Italia los recibe porque eran territorios pontificios, de los famosos estados pontificios, así que ahí fueron recibidos. Pero estos alemanes de Chiloé no fueron deportados por instrucción de la corona. El conde de Aranda, particularmente, es el que el que firma el documento. Bueno, son retenidos en el puerto de Santa María, separados los 4, incomunicados, se les manda a distintos conventos, y ahora ya se fueron todos, así que ahora están ellos en el puerto de Santa María. Y Quisling estuvo cautivo ahí, o sea, depositado en el convento de los franciscanos, pero incomunicado. Y ahí estuvo. Y está en ese tiempo, cuando encontramos un documento de él, porque desgraciadamente no conocemos información de qué pensó él de esta situación, sino encontramos un documento que existe actualmente en el archivo de Eichstätt, en Alemania, que es la ciudad natal de él, en una ciudad, Eichstätt queda cerca de Ingolstadt, e Ingolstadt queda cerca de München. Entonces, para que se ubiquen, Baviera, norte de Baviera, ahí se conserva un documento que es de él, y que es un tratado teológico en donde él dice que mientras está cautivo, en la introducción del tratado, dice, mientras estoy cautivo, esperando mi libertad, voy a escribir un texto sobre un comentario al Cantar de los Cantares. Es un texto va a ser un ejercicio intelectual por mientras. Ese ejercicio lo comienza la introducción, habla de eso, que parece que lo debe haber comenzado el 69, 70, y al final del manuscrito dice que lo terminó el 71, por lo tanto todavía seguía preso, el 71. Sigue preso, entonces terminó. Él dice que eligió el Cantar de los Cantares porque era un estudio más breve. 700 folios tiene el manuscrito, 700 folios del Comentario de los Cantares. O sea, tuvo bastante tiempo incomunicado para trabajar sobre el tema. El padre Mauro Mattei, entre paréntesis benedictino, él está traduciendo el manuscrito de Quisling en este momento. Así que por eso este es un personaje que va a dar que hablar cuando se sepa el manuscrito, que es un manuscrito escrito en cautiverio en España de un misionero que estaba en Chiloé y que todavía no sabía a esta altura por qué estaba preso, ¿no? Pero estaba preso y no pudo volver. Bueno, el asunto es que Quisling, de pronto pasan los años, entre medio, la embajada del imperio en Viena, o sea, la emperatriz María Teresa, cuando supo de esta retención, consideró que era ilegal, porque eran súbditos de la corona, digamos, del imperio. Así que la embajada en Madrid interpuso un recurso para lograr la liberación de los 4 misioneros, que para entonces ya eran 5, porque curiosamente a un jesuita que trabajaba en Valdivia, que no estaba incluido inicialmente en la lista, también se le retuvo, que es el padre Fritz.
que tampoco supo por qué se le retuvo. Todo presume, y parece que al final así se aclaró, de que lo confundieron con Friedel, el otro jesuita que era el ciego y enfermo, que pensaron en España que lo habían enviado, y Fritz y Friedel para un español es lo mismo, ¿no? Claro, entonces, así que Fritz fue retenido, no viviendo en Chiloé, pero pensando, los españoles que sí vivían en Chiloé, lo retuvieron igual por si acaso, ¿no? Y entonces son 5 retenidos, que las gestiones de la emperatriz María Teresa tuvieron efectos porque el padre Fritz pudo, después de 8 años, demostrar su inocencia, en el fondo que la confusión, y fue retenido y enviado a su tierra, así que vivió y murió en su pueblo natal. Y el padre Erlacher, el que les mencioné, que era eslovenio, o sea, de la zona fronteriza con Austria, él también fue liberado porque él era noble de familia noble, con título de nobleza, de juventud, ¿no? Había, evidentemente, como jesuita había renunciado a su título, pero la embajada puso más atención en tratar de liberar por influencias familiares a un personaje que era de familia importante en la corte de Viena. Así que lo liberaron. Pero a Quisling, a Strasser y a Mayer quedaron ahí olvidados, y en un momento la corona, el año 76, decidió enviar a Strasser a los 3, los decidió sacar del puerto de Santa María y enviarlos confinados a conventos lejanos en España. Por ejemplo, a Strasser se le envió a Zamora, al norte, a otro se le envió hacia la región de Cuenca, y a Quisling se le envió cerca de Andalucía a Cabra, ¿no? Que es un convento, es un pueblito perdido así uno diría en la Andalucía profunda, así. En la Sierra de Córdoba, en España, hay un pequeño pueblito muy bonito, y ahí había un convento que se llamaba Cabra, los capuchinos de Cabra, y ahí fue depositado, ese se llamaba el nombre, ¿no? Se le depositaba en calidad de detenidos e incomunicados, y allí pasaron 8 años más, y finalmente murió cautivo, nunca más pudo regresar. Bueno, se supone que la ponencia tengo que terminar diciéndoles por qué lo retuvieron, ¿no? El tema es que Quisling nunca lo supo, así que vamos por ese punto, nunca supo. Pero nosotros sí supimos qué ocurrió, por el tema de las fuentes, cómo se cruza la información. La razón del por qué se retuvieron a estos 5, bueno, los 4 y 1 por error, es que ellos sabían demasiado sobre un territorio que era estratégico para la corona. Y como ellos no eran españoles o criollos, o sea, no eran ni peninsulares ni criollos, ellos de Italia, o sea, ellos no iban a vivir en Italia expulsos, sino que iban a continuar a sus tierras, porque ellos sí podían continuar hacia los territorios germanos en estos casos. O sea, Quisling iba a volver a su pueblo, Strasser iba a volver a su pueblo, todos iban a volver a su pueblo. Y entonces una deducción, simplemente una sospecha, dijeron, si los soltamos a estos que saben demasiado sobre Chiloé, seguramente en Alemania pueden hablar de este tema, y eso podría llegar a oídos, fíjense, para que vean la construcción, de los ingleses. Los ingleses están al otro lado, pero bueno, se pensaba que podía llegar esto a oídos de los ingleses, podía filtrar la información, y los ingleses podían tener información vital para conquistar las islas de Chiloé. Ahora, ¿qué jugaba en contra para crear esta fantasiosa idea que nunca ocurrió, entre paréntesis? Los ingleses nunca llegaron en el siglo XVIII. Ellos manejaban, ser misionero en Chiloé era manejar muy bien la cartografía de Chiloé. Y por ejemplo, el padre Strasser y Mayer, los otros dos cautivos, ellos realizaron en el siglo XVIII el mejor mapa de Chiloé que se conoce. Es decir, la mejor descripción geográfica de Chiloé que se hizo en el siglo XVIII la habían hecho precisamente Strasser y Mayer. Y Quisling vivió 18 años en Chiloé, así que conocía punto por punto. Es decir, los condenaron a ellos inocentes, sin saber, por sus conocimientos. Sabían demasiado. Eran demasiado, diríamos, estaban sobre la media y evidentemente ya no iban a habitar en los territorios de lo que llamaríamos el Imperio Español. Y además, fíjense que también hay una deducción un poco maliciosa, ¿no? Es decir, como se van expulsados o expatriados, seguramente las lealtades que ellos decían declarar a la corona se iban a debilitar. Por lo tanto, las probabilidades de que ellos pasaran la información por un acto de venganza también eran parte de las deducciones que se sacaron.
todo en un plano de deducción, porque, por ejemplo, Erlacher, que volvió a su tierra, y Fritz, que vivió en Valdivia, que volvió después por autorizado, evidentemente nunca transmitieron información alguna. Simplemente fue que fueron retenidos por un asunto precautorio, pero con la tremenda injusticia de que los afectados, en este caso, nunca se les comunicó. Entonces, tanto Quisling como Strasser y Mayer murieron dispersos ahí en conventos españoles. No sabemos, podemos deducir en términos positivos de que probablemente el hecho de que los hayan puesto en conventos, aunque incomunicados, esa es la indicación, imaginemos un buen trato, es decir, el consuelo fue que no recibieron una cautividad digna, no estuvieron en las cárceles. Había cárceles en ese entonces, le podrían haber mandado preso a una cárcel, a una mazmorra en algún sitio y ahí sí que hubiesen muerto mucho más rápido. Pero los mandaron a convento y eso indicó entonces que finalmente ellos pudiesen vivir. Desgraciadamente para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, tenemos un pequeño problema. Ya se hizo el seguimiento de Quisling en Alemania, ¿no? Sabemos un poco su formación, todo. Por ejemplo, él había, bueno, es de Eichstätt, como le dije, había estudiado, era un tipo excepcional, había estudiado, por ejemplo, en Dillingen, que ahí había entrado a la compañía, un colegio famoso de la compañía. Después había hecho su noviciado en Landsberg, que es cerca de München, y también en un lugar, diríamos, de gran formación de jesuitas. Varios jesuitas de Calera de Tango estudiaron en Landsberg también. Estudió teología en Ingolstadt, que Ingolstadt es una especie como de Heidelberg de aquellos años, era la mayor escuela teológica, la mejor escuela de teología de aquellos años, en Ingolstadt, cerca de Eichstätt. Todavía existe el colegio, había sido fundado ese colegio por Pedro Canicio, por San Pedro Canicio, había sido el fundador de ese colegio, así que ahí estudió. Y había sido ordenado en Ratisbona, sacerdote en Ratisbona había sido ordenado. De eso sabemos mucho. Desgraciadamente, ustedes saben que hay otra historia paralela que ocurre en España años más tarde, ¿no? O sea, no paralela, pero años más tarde, con relación a los conventos. La famosa desamortización de Mendizábal secularizó prácticamente todos esos conventos, todos los conventos en España, los secularizó, y eso significó que se expropiaran sus bienes, se confiscaron sus archivos. Y entonces, claro, no es hoy decir, oye, sería para un historiador, para el olfato del historiador decir, oye, qué ganas de ir a ese convento y buscar los archivos. El convento ya no existe. O sea, está el convento físicamente, o sea, tú ves la iglesia, ves el claustro, pero el convento se eliminó en el siglo XIX por decisión real, y por lo tanto la pregunta que surge como historiador, la segunda búsqueda es, ¿y los papeles? ¿Qué pasó con los papeles? Seguramente están algunos dispersos en el municipio de Cabra. Los municipios españoles son muy ordenados de conservar sus cosas, algo muy lejano a nuestra cultura local, ¿no? Los municipios locales prácticamente no tienen concepto de juntar los documentos de cada localidad, salvo acá en Santiago. Entonces tenemos la esperanza de que pueda haber información aún dispersa en algunos lugares, tanto para Quisling, para Strasser o también para Mayer, que son los 3 jesuitas expulsos. Como titulé al principio de la ponencia, Quisling fue un misionero en Chiloé, fue gran misionero entre los indios chonos, trabajó en la punta de Chequián, en la isla ¿qué es esto? En la misión con los indios chonos, ¿cierto? Después del traslado desde Guar, ahí fue misionero en Castro y en las cercanías, fue profesor y fue cautivo en España precisamente por Chiloé, por sus conocimientos, y murió. Antes de morir, eso sí, nos legó un tratado, que es el que felizmente llegó a manos de su familia en Eichstätt, y que su familia después donó a la biblioteca del obispado de Eichstätt, que conserva el manuscrito. Fíjense que ese también era diríamos, un consuelo, pero que nos hace dudar en términos más trágicos acerca de información. Si el manuscrito llegó está en Eichstätt, el manuscrito 700 folios, y murió, se lo tiene que haber enviado la familia, los padres de Capuchino se lo enviaron cuando muere, se lo envían a la familia, imaginemos eso. Quizás a la familia también le enviaron sus correspondencias, sus cartas, su diario de vida, todo. Y quizás, estoy especulando solamente, su familia, como muchos de nosotros, no tuvo la diligencia para guardar todo el material que se envió en ese momento. Solamente se salvó el manuscrito porque es teológico y se guardó en el obispado. Pero también es posible que no exista material y que ese material se haya perdido cuando lo heredan las familias y después uno sabe estos papeles viejos para qué servirán, ¿no?
Hay varios jesuitas en Europa, del cual sus familias conservaron cartas. Por ejemplo, el padre Martin Schmidt, famoso arquitecto en Suiza, suizo, de las misiones de la Chiquitanía, se conserva todo su epistolario porque sus hermanos se encargaron de juntar sus cartas y guardarlas y coleccionarlas. Sabemos que si estaba incomunicado no escribía cartas. No puede haber escrito cartas a la familia, así que bien, descartado. Pero si se le envió a Eichstätt el manuscrito teológico, tiene que haber habido algo más, diario de vida, relato de su cautividad. Son esos misterios que quedan ahí para la historia. Y el desafío para los historiadores, aquí los jóvenes presentes, vean de que hay mucho tema de reconstruir y ver estos pequeños episodios de Chiloé, pero que terminó en una tremenda injusticia ahí en los territorios de la Andalucía profunda. Muchas gracias.